Damos gracias al Señor por este momento. Tomen asiento. 3 minutos reloj. Y sabe que hubo 4 muchachos que hicieron historia, que la Biblia comenta sobre ellos, no da sus nombres, no quedaron sus nombres registrados, pero quedó lo que ellos hicieron, la grandeza de su labor, de lo que ellos hicieron, fueron esos 4 muchachos que ayudaron a su amigo el paralítico. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Cuando Jesús llegó a esa ciudad, se enteraron que Jesús estaba en esa casa, la casa se llenó, no entraban adentro, había gente afuera y ellos tenían que llevar a su amigo. ¿Cómo hacemos? Agujerearon el techo. No me quiero imaginar lo que pasó ahí adentro, el revuelo, pero lograron que su amigo llegue a Jesús y que sea sano. ¿Y sabe por qué comento esto? Porque me admiro al ver cada semana hermanos entre la congregación que hacen el papel de esos 4 amigos, que traen personas, que le presentan a personas a Jesús, y Jesús obra en sus vidas. Y esto me maravilla, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia también sigue siendo la misma. La iglesia sigue estando compuesta por personas normales, con miles de defectos, pero que le hacen conocer a los amigos que no conocen, le hacen conocer a ese Jesús, pues, que puede cambiar su vida completa. Amén. Y en esta semana, 3 personas han tenido testimonios. Mica había pedido oración por una señora que dice que los médicos no pueden creer lo rápido que tuvo la recuperación, y daba gracias a Dios por esto. William, que Daniel Ledema había pedido porque lo habían internado, ya está en la casa. También damos gracias a Dios por esto. Son testimonios, son personas que reciben el favor de Dios sobre sus vidas y sobre sus familias, porque uno de la congregación o una de la congregación ha decidido hablarle del Señor. No deje de hacerlo en ningún momento. Y gracias damos también al Señor porque Olga, la esposa del pastor Floro, que había desaparecido, apareció nuevamente. Así que damos gracias al Señor por esto. Sí, continuamos orando ahora por la familia de Norma, la tía de Flor, que falleció, creo que hoy falleció, y estamos orando por la familia para que Dios fortalezca y consuele a cada uno de ellos. Si hay algo que quiero pedirle en esta hora, que nunca la oración sea una rutina, que nunca la oración sea, bueno, oremos un ratito y ya está, no, que la oración sea algo expectante, que cuando oramos estemos atentos porque Dios obra en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos llevaron a su amigo allí, esos 4 muchachos, está en el Evangelio de San Marcos, lo iba a leer, no lo leí, capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Ellos fueron con la expectativa porque sabían, vale la pena romper un techo, y si tu amigo va a ser sano, claro que vale la pena. Y ellos sabían que Jesús iba a obrar. Cuando usted le presente a una persona a Jesús, sepa que el Señor va a obrar en su vida. Amén. Ahora sí vamos a ponernos de pie de vuelta, ya deben ser los 3 minutos. Así que ya nos sentamos, nos ejercitamos, nos paramos y no deje de predicar el Evangelio. Estos 4 muchachos no quedaron registrados sus nombres, pero su historia, más de 2000 años y se sigue leyendo. Y todos sabemos que hubo 4 héroes que le cambiaron la vida a un amigo. Como así hoy hay 3 testimonios, hubo personas que se encargaron de predicarle a ellos para que conozcan a Jesús. Y nosotros continuamos en esta labor. Porque el Señor es el mismo y su iglesia sigue haciendo la misma labor. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que el que crea sea salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por este momento glorioso donde podemos recordar la historia de esos 4 muchachos dejando todo por salvar a su amigo que no conocía a Jesús y que vivía en esa situación triste y deprimente. Te doy muchísimas gracias porque aún hoy la iglesia se sigue poniendo en pie y sigue llevando tu santo y tu bendito evangelio para que muchas vidas sigan siendo cambiadas, para que muchos te conozcan y dejen de estar postrados, tristes y deprimidos y puedan conocer al Rey de Gloria, al Señor de la paz, al Rey de Reyes, al que da vida aún de los muertos. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque te hemos podido conocer y hoy podemos hablar de ti con esa expectativa que nos mueve
porque sabemos que cada día vos seguís obrando en medio de tu pueblo, pero también en el mundo estás mostrando tu poder, tu gloria y aún tu misericordia sobre un mundo que te ha negado, sobre un mundo que te ha dejado. A esa gente aún hoy querés obrar, querés sanar, querés liberar. Te pido que nos ayudes como iglesia a no dejar de proclamar tu santo y bendito evangelio y que sigas obrando en tu infinita misericordia en cada uno de nosotros. Te pedimos también, Señor, por la familia de Norma, quieras estar dando consuelo y fortaleza, y te pedimos por cada uno de los que están enfermos en medio de tu pueblo. En este día tu mano poderosa sea obrando, sea sanando, restaurando, Señor, en las enfermedades físicas, espirituales, emocionales. Declaramos sanidad en todos los aspectos, Señor, en cada una de las personas, en cada uno de los hermanos en la iglesia, en sus hogares. Tu mano poderosa esté yendo y tocando, Señor, cada vida, cada corazón, cada alma, cada espíritu. Te lo rogamos, oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al que vive, aplauda al que reina. Aleluya. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable y todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios. Hiciste en mí. Es quien ordena nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia. Y en las naciones su gloria brilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor. Hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz. Mostraste ahí tu amor. Tomaste mi lugar.
Mis queridos hermanos, hoy le quería hablar de un tema que es tan importante y todos los conocen. Maldición por bendición. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Vamos a atender lo que dice la palabra de Dios y vamos a estar unidos en el Espíritu. Usted concéntrese en el Señor y seamos uno con el Espíritu Santo para que el Señor nos dé sabiduría. Lo hacemos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiera darnos sabiduría, entendimiento, y atamos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo, toda atadura del diablo, todo espíritu contrario, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Wallis durante la semana, ¿no?, que terminó, estaba hablando sobre el tema de Jabes, ¿no? y habló algo parecido, ¿no? Y me llamó la atención y digo, mirá qué lindo, ¿no? La palabra de Dios, cómo nos conecta a través del Espíritu Santo. Y si usted conoce lo que dice la Biblia allí, o lo puede buscar, no ahora, sino léalo en su casa. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, habla de algo que iba a acontecer. En aquel entonces está escrito, hecho por Dios, hecho y escrito por sus profetas. Allí Moisés escribió esto de que iba a ocurrir unos cuantos años después, cuando venga el Señor Jesús, iba a tener cumplimiento total. Y dice así, está hablando de las maldiciones de Dios. Y usted dice, pero Dios, ¿cómo? Si Dios es amor, ¿cómo va a maldecir Dios? Vamos a leer. Por eso es lindo el discipulado, ¿eh? Y dice así, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol o de un madero, como se sabía decir entonces, está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y usted habla que todo aquel, y conoce y escucha, que todo aquel que era colgado en un árbol, en un madero, en un leño, como se acostumbraba a hacer, era maldito por Dios. Ahora vamos en el tiempo y llegamos a la época que está Jesús aquí en la tierra. Ciertamente, desde nuestra perspectiva cristiana, el madero viene a significar la maldad humana de la que Jesús fue víctima voluntaria, más que la maldición vinculada a él como persona, como el Hijo de Dios. La cruz, ¿no?, era la maldición. En ese entonces los religiosos judíos, y no todo el pueblo judío, porque Jesús tenía muchos seguidores judíos creyentes, sino la aristocracia o la crème de la crème dentro de los religiosos judíos, buscaban matar a Jesús. Pero chocaban con un problema, porque solamente la pena de muerte podía estar legislada por el gobierno romano. Pero para lograr que el procurador Pilato procediera en la condena, la acusación religiosa que hacían estos judíos era de transformar esa blasfemia y llevarlo a una dimensión política para condenar a Jesucristo. Y ahí estaba la oportunidad. Jesús se había declarado a sí mismo Mesías, pues él había anunciado ser hijo de Dios, el Mesías. Sus seguidores querían hacerlo rey. Había pues un problema allí, porque no se podía traer en ese tiempo del gobierno romano la reivindicación de la realeza mesiánica, porque era un delito político que debía ser castigado por la justicia romana. Ahora, el declararse rey era una transgresión, porque Roma era la que debía legitimarlo como tal.
esto hacía que Jesús se pudiera presentar como un rebelde que ponía en riesgo la pax o paz romana o augusta, como se le llamaba. Pero era falso esa declaración. Jesús lo dijo varias veces: mi reino no es de este mundo. ¿Me sigue allí? ¿Está entendiendo cómo es la trama para matar a Jesús? No podían aquella crema de religiosos judíos ir directamente y matarlo, no podían. Tenían que pasar por el tema político de donde ellos estaban esclavizados al poder de Roma. Entonces tenían que tener la orden del emperador o a través de la política romana para que lo maten. Ahora Pablo dice algo importante en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Allí Pablo está citando lo que hemos leído al comienzo sobre la ley mosaica, ¿no es cierto? O sea que Dios había decretado, ¿no?, en su momento, que aquel que mataran colgándolo en un madero era maldito por Dios debido al crimen cometido. Estaba escrito en la ley de Moisés. Y ahora qué oportunidad, ¿no?, para aquellos que estaban en contra de Jesucristo. Ahora nosotros todos sabemos, y en aquel entonces sabían muy bien, ¿no?, que Cristo no cometió ningún delito. No obstante, dice la Biblia, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él se hizo pecado en la cruz para que nosotros pudiéramos obtener justicia y ser libres de la maldición delante de Dios. ¿Se da cuenta todo el trama que tuvo que pasar Jesucristo? Y allí en 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió ningún pecado, Cristo no cometió ningún pecado, Él fue hecho por nosotros maldición. ¿Se da cuenta? Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Por eso reitero, en 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Dios lo trata como pecador a Jesús para que nosotros tengamos en Él, en Jesús, la justicia cumplida por Jesús delante de Dios. En la cruz Cristo llevó la culpa y el castigo por nuestros pecados. Por tanto, Él fue hecho por nosotros maldición, como dice Gálatas 3:13. Y en este sentido que Cristo fue maldito cuando fue colgado en el madero, no fue por ningún delito que Él haya hecho, sino porque llevaba nuestros delitos y la maldición de Dios que nos corresponde a nosotros cayó sobre Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Quién es Jesús? Lo que hizo por usted y por mí. Ahora vamos a otro puntito más. Dios es santo. ¿Quién no lo sabe? La Biblia por ahí dice que 3 veces santo, se lo nombra 3 veces santo, pero es súper santo. Ahora ni siquiera Él mira el pecado. Y Él, mire aquí, Él no puede soportar mirar a su Hijo en la cruz, con enormes toneladas de pecados sin maldades que cargaban su Hijo en ese momento, y Él aparta su mirada de su Hijo, de su propio Hijo, en la cruz. Allí estaba, cargando sobre sus lomos
mis pecados, los tuyos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y de todo el mundo. Y toda la bondad y amor con que lo amaba a su Hijo se retiró. De repente, allí habla en el Salmo 22:1 y en Mateo 27:46, cuando nombra y dice: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerzas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora la maldición divina estaba sobre Jesús. Eso era ser condenado. Estaba bajo la maldición del Padre, porque era maldito todo aquel que fuera colgado en el madero. Fue horrendo lo que sufrió Jesús por nosotros. Entra en esa dimensión para contemplar por un rato allí o por un instante la santidad de Dios, que tuvo que dejar allí por unos instantes a su Hijo, porque no podía soportar tantísimos pecados sobre la vida de su Hijo. Y eso éramos nosotros que estábamos allí, nuestros pecados allí, todo el mundo, allí sobre Jesús. Esa es la obra que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Mire, cada persona que hoy está aquí, o donde sea que esté en todo el mundo, que todavía no está redimido por la justicia de Jesucristo, que todavía no se arrepintió de sus pecados, ni regresó al camino habiéndose apartado de la senda, y no recibió ni reconoció a Jesucristo como su Salvador, está todavía bajo la maldición de Dios. Oh, es fuerte. ¿Cuántos conocidos tiene usted que no conocen ni saben nada de Jesucristo? Y ellos ni enterados están. ¿Se da cuenta qué importante es orar y hablar de Cristo? Qué importante es reconocer de dónde fuimos sacados y rescatados y que Jesucristo murió por mí en la cruz. No es un juego de palabras ni una historia no tan bonita, ¿no?, que nos pueden contar, sino la realidad. Mire, a pesar de que la justicia de Dios demanda la muerte por el pecado, todo aquello que están bajo transgresión, están malditos, su amor ha provisto a un Salvador, Jesucristo, quien pagó la pena y murió por los pecadores. Y en 1 de Pedro 3:18 nos habla sobre este punto. La muerte de Cristo satisfizo las demandas de Dios de justicia, y la vida perfecta de Cristo satisfizo la demanda de Dios de santidad. En 2 de Corintios 5:21, permitiéndole, por tanto, perdonar y salvar a aquellos que ponen su fe en Él, como dice en Romanos 3:26. ¿Se entiende? ¿Se entiende la grandeza de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Usted alcanza a comprender? Yo creo que sí, pero muchas veces cuesta un poco en la gente hacerle ver ese instante en la cruz, esa escena en la cruz, donde Cristo clama y dice: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué significaba para Él? Que toda la protección de Dios, todo el amor de Dios que le daba el Padre, de repente se corta. ¿Por qué? Porque llevó sobre nosotros mis pecados y tus pecados y lo de todo el mundo. ¿Entienden esto? Yo creo que si usted entiende esto, es una gran bendición el significado de la cruz que tenga para tu vida y para mi vida. Yo creo que hoy más que nunca te vas a entregar al Señor Jesús por lo que hizo por tu vida. Lo hizo por tu vida. Sos salvo por Jesús. Tenés la dicha de estar en la presencia de Dios.
Y si te moriste, vas directamente a la presencia de Dios, mientras que hay millones y millones que todavía no conocen quién es Jesucristo, ni noticia tienen de Jesucristo. Y hay muchos creyentes que todavía no conocen la escena de la cruz. Eso es lo más triste que hay, que existe. Por eso viven una vida como viven. Tenemos que vivir una vida para hablar con valentía el mensaje del Evangelio. Si nosotros realmente sabemos de dónde hemos sido sacados, no vamos a tener miedo de hablar de Jesucristo y nunca lo vamos a traicionar por el pecado. En Romanos 8:1 dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Usted está unido a Cristo Jesús? Levante sus manos. Aleluya, qué hermoso que es. Es hermoso, es lo más grande que hay. No hay una dicha mayor de que uno pueda ser salvo por Jesucristo. ¿Y ahora qué debo hacer? Pablo nos dice algo. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aleluya. Y en Romanos 8:32 nos dice algo también muy importante. ¿Sabe qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién fue? Dios. Dios, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por usted y por mí, por su familia, por sus amigos, que debe hablarle del Señor. Y eso está sobre usted, responsabilidad mía y de cada uno de los que somos salvos ya. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? No. Si usted le pide, Dios le va a contestar. Tiene su tiempo, Dios. Tiene su tiempo. Y también muchas veces en el silencio, en la respuesta de Dios, hay algo que nos está diciendo a nosotros. También el silencio de Dios muchas veces es el resultado de lo que yo le estoy esperando. Y Él me dice: espera un poquito, estoy trabajando, estoy en el tema. Él nos escucha. ¿Usted lo cree? Y bueno, esa es la gloriosa esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que nuestra fe no está fundada en cosas ni en religiones de hombre, sino que está fundada en la fe que tenemos a través de Jesucristo. Aleluya. Si usted lo entiende, la escena de la cruz, esa escena, si usted lo tiene como una película grabada allí en su mente, va a entender perfectamente cómo estamos y cómo está hoy usted delante de Dios, y le va a dar temor. No temor porque ay, me puede matar Dios. No, temor de ofender a Dios. Porque usted descubrió, usted conoce, usted es conocedor. No puede decir yo desconozco, ignoro. Usted puede decir yo conozco y yo sé perfectamente que Cristo murió en la cruz y llevó mis pecados y se hizo maldición por mi culpa, por mi maldición. Pero somos libres y tenemos salvación porque Él lo hizo posible en la cruz. Amén. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su gracia y su bendición, como dice que Él nos va a dar generosamente, junto con Jesús, todas las cosas que le pidamos en el nombre de Jesús. Padre, vamos a ti en el nombre de Jesús en esta noche ya. Te damos gracias por lo que has hecho. Oh Señor, es algo impresionante y quizás nunca pensado de lo que hiciste por cada uno de nosotros que éramos pecadores, errantes, lejos de Dios. Pero un día tu amor nos trajo a tu presencia y comenzamos a conocer el milagro, el misterio de la salvación. Comenzamos a ver, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros.
Señor, señala eso, te amamos, te adoramos, te entregamos todo lo que somos. Por eso cada día te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras maldades, perdón, Señor, por todo tipo de ofensa. Y podemos decirle, Señor, me arrepiento. Señor, lo abandono. Señor, lávame la sangre preciosa de Jesús, que derramó en la cruz del Calvario, llevando la maldición y llevando el juicio que estaban sobre mi vida. Señor, prometo quitar de mí todo lo que te ofende, todo peso que agobia del pecado, ordenando mi vida de acuerdo a tus mandamientos para ser salvo. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Amén y amén. Dele un aplauso a aquel que nos dio vida, que nos dio abundancia, que nos dio la salvación y que nos dio la vida eterna, y un día vendrá a buscarnos. Dios le bendiga. Amén y amén. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande.